sábado tenemos nuestra limpieza de primavera. En la parte de atrás, hermanos, en la mesa de información tenemos una hoja con lo que necesitamos limpiar. ¿No se escucha? Sí, uno, dos. En la parte de atrás, hermanos, tenemos una hoja donde están las cosas que necesitamos limpiar, y lo que queremos, hermano, es pedirle que haga su tiempo para venir y juntos poder limpiar nuestro templo, para poder mantenerlo limpio, ¿verdad? Vamos a empezar, como usted ve aquí, de 9 a 4 o de 9 a 3. Y, hermano, eso no significa que usted tiene que estar de 9 a 4. Si usted solamente puede venir por un momento y concentrarse en el área donde usted va a estar limpiando, usted lo puede hacer también. Si no puede venir a las 9 y puede venir después del mediodía, también está bien. Solamente apúntese, hermano, en la hojita, para que podamos saber qué es lo que vamos a estar limpiando y qué es lo que falta, ¿verdad?, por limpiar. Quiero, hermano, invitarles a buscar en sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 1. Evangelio de Lucas, capítulo 1. Y vamos a leer desde el verso 68. Amén. Evangelio de Lucas, capítulo 1, verso 68 en adelante. Dice la palabra del Señor de esta manera: Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo, y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David su siervo, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres, para recordar su santo pacto, el juramento que hizo a nuestro padre Abraham, concedernos que, librados de la mano de nuestros enemigos, le sirvamos sin temor, en santidad y justicia delante de Él todos nuestros días. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitará desde lo alto, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y vivió en lugares desiertos hasta el día en que apareció en público a Israel. Palabra del Señor para nuestra vida. Amados hermanos, he querido compartir estos versículos con ustedes antes de comenzar nuestro estudio, porque Lucas capítulo 1, verso del 68 en adelante, hermano, es un canto de exaltación a Dios por la salvación que Él nos ha dado en Cristo Jesús. Y quiero llamar la atención de ustedes, hermanos, al versículo 68. Dice: Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo. Y es por eso que nosotros estamos aquí, porque Dios, por su entrañable misericordia, nos visitó, caminó entre nosotros, hermano, envió a su Hijo y Él habitó entre nosotros. Dice Juan en su Evangelio, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Cristo, hermano, vino a este mundo para efectuar redención, para que todo aquel que cree en Él no se pierda eternamente, sino que pueda tener la vida eterna. Amados hermanos, y ese es el centro del mensaje del Evangelio. Cristo, la buena noticia de que Cristo vino a este mundo a vivir la vida que nosotros no podíamos vivir, y murió la muerte que nosotros merecíamos, para que al creer en Él
nuestros pecados fuesen perdonados y tuviéramos la vida eterna. Por la gracia de Dios en nuestras vidas. Y esto, hermanos, quiero enfatizarlo con ustedes porque tú y yo como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios, que hemos nacido de nuevo por la gracia y la misericordia del Señor, todos los días necesitamos ser recordados de esta verdad. Necesitamos recordarnos el Evangelio para poder vivir una vida que glorifique el nombre de Cristo. Necesitamos estar recordados del Evangelio, hermano, y aplicar el Evangelio en nuestras vidas. Hermano, cuando nos sentimos tentados y nuestras fuerzas se debilitan, Cristo es nuestra fortaleza. Amén. Cristo, en Él hay abundante gracia, en Él hay abundante perdón. Hermano, si usted en esta semana ha pecado, estamos seguros que ha pecado, todos hemos pecado en esta semana. Venga a Cristo, hermano, y diga: Señor, perdóname, porque en Él, en Cristo, hay abundante perdón. En Él hay abundante gracia. Hermano, si te has dado cuenta en esta semana de cuán corto nos hemos quedado, ¿verdad? Para poder, cuán corto hemos llegado, hermano, hemos quedado en llegar a la meta de agradar a Dios. Ven a Cristo en esta noche. Dile: Señor, en ti, ayúdame, haz en mí lo que es agradable delante de ti por medio de Jesucristo. Amén. Acuérdate, hermano, en Cristo Dios nos visitó y realizó, efectuó abundante redención, hermano. Y ese mensaje es, hermano, lo que nos fortalece y hermano, en los momentos difíciles de nuestras vidas, hermano. Ese es el mensaje que tú y yo como iglesia necesitamos recordar todos los días. Vamos, hermanos, hoy vamos a seguir con vamos a terminar la regla número 1 de este método de interpretación. ¿Quién de ustedes me puede decir cuál es la regla número 1 de interpretación bíblica? ¿Cuál es la que hemos visto ya por dos miércoles? Al leer la Biblia, ¿cómo debemos interpretarla? ¿Cómo? Observación. Ese es el paso, observación, el primer paso de este método de estudio bíblico, pero ya a la hora de interpretar, que es el segundo paso, la interpretación bíblica tiene varias reglas. Y vimos la primera regla, ¿cómo? Debemos interpretar la Biblia literalmente, ¿verdad? Y eso es muy importante. Ahora, quiero solamente refrescar con ustedes, hermano, la importancia, hermano, de tener de interpretar bien la Biblia. Porque nuestra teología, hermano, la teología es el conjunto de interpretaciones que forman nuestra posición doctrinal. Nuestra teología es el fruto ¿de qué? De nuestra interpretación de la Biblia. Si nosotros interpretamos bien la Biblia, vamos a tener ¿qué cosa? Una buena teología. Y la teología va a afectar ¿qué cosa? O informar nuestra cosmovisión, cómo nosotros interpretamos el mundo que nos rodea, cuál es la percepción, hermano, del mundo que nosotros tenemos. Y nuestra cosmovisión va a dar a luz, hermano, a nuestros valores, lo que nosotros creemos importante. Amados hermanos, ¿qué es lo más importante para ti? Fíjate, hermano, cuando nosotros como cristianos hacemos esta pregunta, ¿qué es lo más importante para ti? Generalmente, hermano, la respuesta automática que sale de nuestra boca, ¿cuál es? Dios, hermano. Dios es lo más importante. Pero, amados hermanos, una cosa muchas veces es lo que nosotros decimos y otra cosa es, hermano, lo que nosotros hacemos. ¿Sabes, hermano, dónde nosotros vemos cuán importante es Dios en nuestras vidas? ¿Sabes dónde eso se pone manifiesto? No en el domingo cuando venimos a la iglesia. Porque el domingo, hermano, todos los religiosos van a la iglesia los domingos. ¿Sí o no, hermano? El día de resurrección no es el día en que mostramos nosotros cuán importante es Dios para nuestra vida, porque ahí, el domingo de resurrección y en Navidad, esos son los 2 días, hermano, que a la iglesia vienen todas las personas. Los que no vienen durante el año, por lo menos vienen domingo de resurrección y domingo o en Navidad. Usted sabe dónde verdaderamente nosotros podemos ver cuán importante es Dios en nuestras vidas. Al leer la Biblia, sí, claro, pero aquí, hermano,
en nuestros valores y en nuestras decisiones. Porque, ¿qué es lo que nosotros valoramos? Lo más importante para ti, hermano, es a lo que tú más tiempo le dedicas. Lo más importante para ti es donde, ¿sabes?, el objeto o la persona o la actividad en la cual tú te deleitas más. Y porque eso es lo importante para ti. Hermano, eso va a informar qué cosas, tus decisiones. Hermano, las decisiones que nosotros tomamos todos los días de nuestra vida reflejan cuál es el Dios de nuestro corazón. Y cuando nuestros valores no están bien ubicados, obviamente vamos a tomar malas decisiones, y es un recordatorio de que necesitamos volvernos ¿a dónde? A la Escritura. Para que la Escritura informe nuestra cosmovisión, y nuestra cosmovisión informe nuestros valores, y nuestros valores informen nuestra toma de decisiones. Yo le hago una pregunta, hermano. O le voy a poner un ejemplo. Si para usted es más importante ver la novela, por poner un ejemplo, y yo no estoy diciendo, hermano, quiero que me escuchen bien, yo no estoy diciendo que ver novela es malo, yo no estoy diciendo que ver televisor es malo. El televisor, hermano, no es, escúchame bien, el televisor no es la caja del diablo, como muchos le dicen. ¿Verdad? El pecado no está en el televisor, el pecado está en nosotros. Pero si para mí es muy importante, por ejemplo, ver el último capítulo de la novela que va a salir hoy, eso es más importante que leer la Biblia. ¿A qué tú crees que le vamos a dedicar tiempo? A la hora de decidir si orar o ver el televisor, ¿cuál tú crees que va a ser nuestra decisión? Ver la novela, porque es lo más importante. ¿Ves? Porque nuestros valores muchas veces están distorsionados. Lo otro, hermano, y yo siempre pongo este ejemplo, hermano, porque yo creo que este es un ejemplo de lo que más nos golpea a nosotros, hermano, y que tenemos que trabajar como creyentes. O sea, tenemos que orar para que el Señor nos ayude en esta área. Si para mí es más importante, hermano, recrearme, mi recreación, si para mí es más importante ir a la playa o ir al juego de fútbol o ir a cualquier otra actividad antes que venir a adorar al Señor en su día, en su casa, ¿dónde tú crees que yo voy a ir? A divertirme. El domingo, hermano, es el día del Señor. El domingo es el día de Cristo, hermano. Es el día en que nosotros nos reunimos para adorar su nombre. Pero porque muchas veces, la razón por la cual nosotros batallamos muchas veces con el día del Señor, ¿sabes por qué es lo que es? Porque nosotros no vemos la importancia que tiene el día del Señor. Porque congregarnos como iglesia muchas veces no es lo más importante para nosotros. Así nos puede ver cómo afecta, ¿verdad?, la interpretación que nosotros hacemos de la Biblia. Por ejemplo, hablando del día del Señor, los cristianos que creen que los 10 mandamientos no están vigentes y que ya no estamos bajo, como muchos dicen, bajo la ley. Obviamente, y ustedes saben lo que esa expresión significa, no quiero meterme ahí para no ocupar más tiempo. Pero los cristianos que creen que ya no estamos bajo la ley, ¿sabe? Obviamente ellos no van a ver la importancia del día del Señor, del cuarto mandamiento. ¿Por qué? Porque tienen una mala interpretación de las Escrituras. ¿Sí lo ven, hermano? La teología informa nuestra práctica. El Evangelio informa nuestra práctica. Y es como le decía el domingo en la mañana a cada uno de ustedes en el mensaje. Hermanos, ustedes, cuando Pablo le escribe la carta a los Efesios, ¿qué es lo primero que Pablo hace? ¿Qué es lo primero que Pablo hace? Los primeros 3 capítulos de la carta a los Efesios, ¿de qué trata? Doctrina. Es el Evangelio y las implicaciones del Evangelio. A partir del capítulo 3 en adelante, capítulos 4, 5 y 6, Pablo se enfoca a aplicar el Evangelio a cada área de la vida del creyente. A nuestra vida como iglesia, a nuestra vida como familia, a nuestra vida a nuestra responsabilidad como padres. Pablo le aplica el Evangelio a los hijos. Pablo le aplica el Evangelio, hermano, a nuestro centro de trabajo, cómo nosotros trabajamos de una manera que glorifica el nombre del Señor, ¿verdad? Porque la teología, nuestro Evangelio, hermano, afecta nuestras decisiones, cómo nosotros vivimos.
En la regla número 1, hermano, vimos que esta regla interpreta literalmente, no alegoriza el pasaje buscando un significado más profundo al que es obvio y reconoce la presencia de figuras de lenguajes. Si se acuerdan cuando vimos esto que hablamos, hermanos, de que hay dos extremos. Al aplicar la regla número 1, hay dos extremos que tenemos que evitar. ¿Cuáles son esos dos extremos? No tomarlo así como exactamente como dice el texto original. Bueno, están cerca. Les voy a ayudar. Los dos extremos que tenemos que usar es irnos al extremo de la ultraliteralidad. ¿Qué es lo que es la ultraliteralidad? Aplicar esta regla a libros de la Biblia que no debemos interpretarlo literalmente. Como por ejemplo los libros proféticos o los libros libro Apocalipsis. Si usted aplica una evidencia de esa ultraliteralidad, la vemos por ejemplo en el dispensacionalismo. Cuando los hermanos dispensacionalistas interpretan Apocalipsis 20, ¿qué es lo que ellos interpretan de Apocalipsis 20? Que Cristo va a reinar 1000 años literales en Jerusalén. Y eso es un ejemplo de ultraliteralidad, porque tú no puedes interpretar el libro de Apocalipsis. Esta regla no la puedes aplicar al libro de Apocalipsis. Por lo menos desde el capítulo 4 hasta el final no le puedes aplicar esta regla. El otro extremo que debemos de evitar, ¿cuál es? Alegorizar el pasaje. Buscarle al pasaje un texto que no es un significado más profundo que el que es obvio. Por ejemplo, ¿se acuerdan el año pasado que les pusimos el ejemplo de la parábola del buen samaritano? ¿Cuántos se recuerdan de ese ejemplo? Les pusimos el ejemplo de que, ¿sabe? De una interpretación que alegoriza, que dice básicamente, el buen samaritano representa a tal cosa, el mesón representa a la iglesia, el mesonero representa al pastor de la iglesia. Eso es alegorizar un pasaje de la Escritura. Entonces, al aplicar esta regla tenemos que evitar esos dos extremos. Ahora, vimos que esta regla reconoce la presencia de figuras del lenguaje. Y las figuras del lenguaje, vimos algunas figuras del lenguaje. ¿Quién me dice una figura del lenguaje que vimos? ¿Símil? ¿Qué es lo que es un símil? Es una comparación explícita entre dos cosas, ¿verdad? O entre dos cosas o personas. ¿Cuál otra vimos? La metáfora. ¿Qué es lo que es la metáfora, hermano? ¿Qué es lo que es una metáfora? Hermana Lupita. Que tiene un mensaje, creo yo, que tiene un mensaje, o sea, es una historia que tiene algo, que es una reflexión. Bueno, eso está cerca de lo que es una parábola. Pero una metáfora es una comparación implícita. Al igual que el símil, ¿verdad? Es una comparación igual que el símil, pero más implícita. Por ejemplo, ¿cómo yo sé cuando estoy enfrente de un símil? Porque es explícito. Ajá, ¿y cómo lo sabemos? Porque lo dice el texto ahí. ¿Y cómo lo dice? ¿Cómo al leer yo sé que estoy en presencia de un símil, de esa figura del lenguaje? Porque están unidas con la palabra esa como. ¿Cómo? Exactamente. Cuando está unida con la palabra como, por ejemplo, cuando dice la vida del hombre es como la hierba, está usando un símil. Ahora, pero también hay textos en la Biblia que dicen la vida del hombre es barro, por ejemplo, o la vida del hombre es hierba. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Si usted es una metáfora, no está explícito con el cómo, pero está implícito. Y es por eso que la regla número 1, para aplicarla correctamente en la interpretación literal, esa regla tiene en cuenta la figura del lenguaje, porque si usted está leyendo un texto que dice la vida del hombre porque el hombre es hierba,
y lo vas a aplicar literalmente, ¿cuál es la interpretación tuya? Que el hombre es hierba. Pero el hombre, obviamente, una cosa es la hierba y otra cosa es el ser humano. Cuando la Biblia dice que el hombre es hierba, ¿a qué se está refiriendo? ¿Qué es lo que? El carácter temporal de la vida del hombre. Que hoy es y mañana no es. ¿Verdad? Ahora, vimos, hermanos, el símil, la metáfora, la personificación y vimos la hipérbole. ¿Cuántos se recuerdan que vimos la personificación? ¿Qué es la personificación? La personificación, hermanos, es cuando cuando la Biblia se le atribuye a cosas inanimadas características de la personalidad o de la persona. Por ejemplo, cuando dice los montes, los árboles, los bosques se gozarán y los árboles cantarán, por poner un ejemplo. Eso es una personificación porque le está atribuyendo a objetos y a cosas inanimadas características de la personalidad de una persona, características de la persona a estos elementos. ¿Ven? Por eso cuando estoy leyendo ese texto que contiene personificación, yo tengo que tener en cuenta que es una figura de lenguaje que está usando la Escritura. No está diciendo que los campos van a cantar, ni que los árboles van a aplaudir. Es una manera, hermano, una figura de lenguaje que la Biblia está usando. Lo otro que vimos fue la hipérbole. ¿Qué es lo que es la hipérbole, hermano? Una hipérbole, ¿qué es lo que es? Como cuando, dijo usted, como cuando ese que decía que más valiera ir al cielo. Que te saca un ojo. ¿Y eso qué es lo que es? Como una exageración. Una exageración. Una hipérbole es una exageración. Y tenemos, a la hora de aplicar esta regla, tenemos que tener en cuenta esa personificación. Ahora, tenemos que tener en cuenta cuando estamos delante de una hipérbole. Ahora, otra, hermano, figura de lenguaje que es muy común en la Escritura, que no la podemos ver, es el antropomorfismo. ¿Quién sabe lo que es el antropomorfismo? Refiriéndole a Dios partes físicas o Características humanas. Características humanas. El miércoles pasado, hermano, hablando de la personificación, debo de aclarar que yo erróneamente dije que la personificación era cuando le atribuíamos a Dios características humanas. Y es incorrecto, porque la personificación es cuando se le atribuye a cosas inanimadas características de la personalidad. Pero el antropomorfismo es cuando se le atribuye a Dios características humanas. Y esto, hermano, es muy, muy importante. Quiero que mires, hermano, Juan capítulo 10, verso 28. Juan capítulo 10, verso 28. ¿Quién lo tiene, hermano? Juan 10, 28. Vamos a leer 28 y 29. ¿Quién lo quiere leer? Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. ¿Dónde usted ve un antropomorfismo ahí? En la mano. Fíjate, en el verso 29 estamos en presencia de un antropomorfismo. Porque Dios, hermano, no tiene manos. Dios no tiene cuerpos, ¿verdad? Ahora, esto es importante porque muchas veces cuando nosotros leemos la Escritura y leemos textos como estos, nosotros nos imaginamos que Dios tiene manos, que Dios tiene cuerpo, y Dios no tiene cuerpo.
Porque Dios es ¿qué cosa? Espíritu. Ahora, cuando dice, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes recuerdan cuando Satanás tienta a Jesús y él le dice, si eres el Hijo de Dios, tírate del pináculo del templo, porque escrito está? ¿Y qué le dijo Satanás? ¿Qué texto de la Escritura citó Satanás? No, Que los ángeles piedras y que los ángeles te van a sostener para que tu pie no tropiece en piedra. Pero hay un texto que dice, en sus manos te llevará, para que tu pie no tropiece en piedra. Y obviamente, ¿cuál es la idea que está transmitiendo el Señor? Cuando dice, cuando un niño, hermano, un padre le da la mano a un hijo, a un niño, ¿qué es lo que eso implica, hermano? Eso implica, hermano, protección, guianza, seguridad. Y eso es lo que transmite, hermano, lo que Dios está transmitiendo cuando dice que Él te llevará en su mano, o que de sus manos nadie te podrá arrebatar. Lo que te está diciendo es que en Él solamente nosotros estamos seguros. Que en Él nos va a guiar, que Él nos va a proteger. Si lo puede ver, hermano. Cuando la Biblia usa aplica a Dios, hermano, lo atribuye a Dios estas características humanas, ¿verdad? Estamos en presencia de un antropomorfismo. También, hermano, otras figuras de lenguaje que vemos es el zoomorfismo. ¿Cuántos de ustedes saben qué es un zoomorfismo? Le voy a dar darle características a un nombre de un animal o a Dios, darle características a Dios de un animal. como por ejemplo el león, un león o un águila. Por ejemplo, cuando dice, vamos a leer este pasaje, Salmo 91:4. Amén. ¿Quién no quiere leer, hermano? Salmo 91:4. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Con sus plumas te cubrirá y debajo de qué? De sus alas estarás seguro. Eso es, hermano, un zoomorfismo, porque le está atribuyendo a Dios qué cosas, características de animales, para también transmitir un mensaje, una enseñanza. Y una vez más, ¿cuál es la enseñanza que en este pasaje específicamente habla? De que en el Señor, hermano, es qué cosa? Nuestra protección. Entonces, cuando se le atribuyen características de plantas o de como un poco de nieve o como así, ¿qué es eso? No se dice. Bueno, no, por ejemplo, yo creo que usted está pensando en el pasaje que dice, si tus pecados fueren rojos como el carmesí, serán como blanca la lana. Eso es un símil. Pero a Dios no recuerdo un texto específico que a Dios se le atribuye características de planta, no creo. Pero ese texto, usted... La palabra de Dios para eso dice que la palabra, o sea, como un árbol, cuando dicen que... El root, no, eso es cada vez que usted ve la palabra como, es un símil, es una comparación. Por ejemplo, como las flores del... O sea, no te preocupes por el alimento, porque los pájaros no hilan ni trabajan en el alimento. Y no te preocupes por el vestir, porque ni Salomón vistió como los niños. Pero eso, hermana, ahí específicamente... Ahí, hermana, lo que está diciendo, fíjate, y déjame explicar bien esto para que me puedan entender todo. Un símil es cuando hay una comparación explícita. Por ejemplo, si está diciendo, vamos a ver algo, vamos a hacer algo. Vamos a ir a Mateo capítulo 5.
Y vamos a ver, Mateo capítulo 6 y verso 28. Amén. Mateo capítulo 6, verso 28. Amén. Dice, ¿y quién de vos, y por la ropa, por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste hacia la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada en el horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. O sea, aquí, hermanos, no tenemos metáforas. El único símil que aparece, que pudiéramos decir que aparece en ese versículo, es cuando dice, cuando compara la gloria de los lirios del campo con la gloria de ¿quién? De Salomón. O sea, dice, ni aún los lirios del campo se pueden vestir con, o sea, ni aún Salomón, la gloria de Salomón se puede comparar con la de los lirios del campo. Pero ahí en ese pasaje no hay otras comparaciones, ni metáforas, ni hipérboles, ni otra figura de lenguaje. Ahí lo que está, la enseñanza que te está diciendo Jesús claramente es: Dios providencialmente cuida de los árboles, de las plantas y de los lirios. No hará mucho más contigo. O sea, mira la creación. Los pájaros no trabajan ni hilan. Amados hermanos, ¿por qué? Y una vez más vamos a volver al día del Señor. ¿Por qué nos afanamos tanto en trabajar el domingo? Si Dios, tu Padre Celestial, sabe de qué cosas tú tienes necesidad, y si Él cuida de los lirios del campo, ¿no cuidará también de ti? Para que tú no tengas que trabajar el domingo y puedas venir a adorar su nombre. Por eso dice más adelante, va a buscar primero ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán ¿cómo? Serán añadidas. ¿Ves? Ahora, pero símil y comparaciones con, por ejemplo, dice, el justo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, será como el árbol plantado junto a corrientes de agua. Ahí hay ¿qué cosa? Una comparación, porque te está diciendo que el justo es como un árbol plantado junto a corriente de agua. ¿Qué características tiene un árbol plantado junto a corriente de agua? Que crece, está como, tiene vida, es un árbol que da fruto. A eso no se le puede llamar hipérbole, hermano, a lo que vamos a leer. ¿De qué? De lo que dice la hermana, de lo que habla este pasaje. Mateo 6, no hermano, porque no es una exageración cuando Dios dice que Él cuida de las aves del cielo y hará mucho más con nosotros, porque somos, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, y porque nosotros, especialmente los cristianos, somos hijos de Dios. Pablo le dice a los romanos, si Dios nos dio a su único hijo, ¿cómo no nos dará también con él qué cosa? Todas las demás cosas. Hermano, ¿qué iba a decir? Yo digo, por ejemplo, el hermano Pérez y el hermano Navarrete vienen del sur. Los dos son mexicanos, pero uno viene de Cuba y el otro viene de México. ¿Ese viene siendo así? No. Sí, mire, cuando yo digo, por ejemplo, el hermano Carlos tiene bigote como el hermano Navarrete. O el bigote de Carlos es como el de Navarrete. Ahí yo estoy haciendo un símil. Pero siendo que son mexicanos, los dos son así. No. Una comparación. Una comparación es cuando estamos comparando entre una cosa y otra. Por ejemplo, una comparación sería el hermano Navarrete, vamos a comparar al hermano Navarrete con el hermano Carlos. El hermano Navarrete es mexicano, el hermano Carlos es cubano. El hermano Navarrete
tiene un Jeep y el hermano Carlos tiene un Buick, pero los dos son cristianos. Estamos haciendo una especie de comparación en eso. ¿Sí? ¿Entendieron bien eso, hermano? Lupita, Lolín, ¿entendió bien, hermano? Ok. Hermano, vamos a ver en los minutos que nos quedan la regla número 2. Quiero ver algunos textos con ustedes. La regla número 2 es interprete dentro del contexto. Hermano, esta es una regla súper importante. Cada vez que nosotros vamos a leer la Escritura, necesitamos interpretar ese texto dentro del contexto. Un texto fuera de contexto, ¿qué es lo que es? Una mala interpretación, pero apréndase esta frase. Un texto fuera de contexto es un pretexto. Un texto fuera de contexto es un pretexto. ¿Verdad? Ahora, ¿qué significa esta regla? Bueno, ningún pasaje, y presten atención, hermano, ningún pasaje de la Escritura está escrito en el vacío, sino que está conectado con lo que precede y con lo que le sigue. Es por eso que esta regla es tan importante. Hay distintos tipos de contextos. Está el contexto inmediato. ¿Cuál es el contexto inmediato de un texto bíblico? Por ejemplo, ¿cuál es el contexto inmediato de Mateo capítulo 5, verso 20? Versos 18, 19 y versos 21 y 22. ¿Sí? Es el contexto inmediato, hermano, lo que tiene ahí. El contexto del versículo 20 es el 17, 18 y 19 y 21, 22 y 23. Es lo que está ahí pegado a ese texto. ¿Sí lo entienden, hermano? Ok. Está el contexto bíblico. ¿Cuál es el contexto bíblico, hermano? Yo tengo que interpretar la Escritura dentro del contexto inmediato, pero dentro del contexto bíblico. O sea, la Escritura, hermano, no se contradice. Es por eso que un texto de la Escritura tenemos que interpretarlo a la luz de toda la Biblia. Ese es el contexto bíblico. Por ejemplo, un ejemplo de esto. Juan 10:30, ¿qué es lo que dice? El Padre y yo, uno somos. Si yo voy a aplicar, voy a interpretar ese pasaje, si yo lo saco de contexto, ¿qué yo interpreto de ese pasaje? Si yo lo saco de contexto, del contexto bíblico, Que yo soy como Dios. que el Padre y Jesús es la misma persona. Pero ¿por qué sabemos que eso no es lo que significa? Porque en el contexto bíblico nos damos cuenta que no es así. ¿Sí lo puede entender, hermano? Es por eso que el contexto, hermano, el contexto es clave para nosotros poder interpretar la Escritura. Ahora, ¿cuántos de ustedes reciben emails todos los días? La hermana recibe emails. ¿Cuántos de ustedes reciben mensajes de textos todos los días? Ok. ¿Cuántos reciben mensajes de texto, por ejemplo, que son un poquito largos? A no ser lo que envía el pastor, que siempre son un poco largos. Pero aparte de eso, ¿cuáles son? Si usted recibe un mensaje de texto, ¿por dónde usted comienza a leer ese mensaje? Por arriba. ¿Por qué? Para entender. Si usted solamente va a la última parte, no va a entender nada. Porque está leyendo, hermano, ¿qué cosa? Fuera del contexto. Si fuéramos chinos, sí, porque ellos leen al revés. Oh, bueno, también. Pero sí entienden esto, hermano. El contexto, hermano, es clave. El contexto inmediato, el contexto bíblico y el contexto histórico y cultural. Esos son tres tipos de contextos que tenemos que tener en cuenta. Ahora, ¿por qué, por ejemplo, un ejemplo de la importancia del contexto bíblico, histórico y cultural es, por ejemplo, Juan capítulo 13, creo que es el capítulo 13, donde Jesús le lava los pies a los discípulos. Ese pasaje lo vimos el año pasado. ¿Sí? ¿Qué dijo Jesús cuando terminó de lavarle los pies a los discípulos?
vayan ustedes y hagan lo mismo. O sea, si yo no tengo en cuenta el contexto histórico y cultural de ese momento, ¿qué es lo que yo voy a interpretar? Que nosotros tenemos que lavarnos los pies los unos a los otros. Pero no es eso lo que Jesús está enseñando. El principio que Jesús está enseñando es que debemos ¿qué? Servirnos. Si Jesús, siendo Dios, se hizo hombre y le lavó los pies, sirvió a sus discípulos, ¿por qué yo no puedo servir a mis hermanos? ¿Sí lo puede ver, hermano? Es lo que Jesús está enseñando ahora. ¿Por qué es tan importante el contexto? Porque el contexto, hermano, determina el significado de los términos en sí mismos. Por ejemplo, la palabra salvación se usa en la Biblia en diferentes contextos. Y en cada contexto es diferente. Porque muchas veces la salvación, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando habla de salvación, habla de la salvación de ¿qué? De los enemigos. Pero muchas veces también en el Antiguo Testamento, cuando se habla de salvación, se habla de la salvación, de la redención. Pero ¿qué es lo que determina lo que significa el término salvación? Cuando usted está leyendo la Biblia, usted ve el término salvación. ¿Qué es lo que determina? ¿Qué es lo que salvación significa ahí? Liberación. Sí, pero ¿qué es lo que determina? ¿Qué es lo que determina? El contexto, hermano. ¿Sí lo pueden entender? ¿Lo entendí, hermano? El contexto. ¿De qué está hablando el contexto? Para yo poder entender el término. El contexto determina el significado de la frase, la oración o versículo. El contexto determina el significado del párrafo que estoy leyendo, del pasaje o capítulo. Ahora bien, no tenemos tiempo para ver todos los versículos, pero quiero poner dos ejemplos. Quiero poner, hermano, el ejemplo de Mateo capítulo 5, verso 13. Vamos a terminar con estos dos textos. Mateo capítulo 5, verso 13. ¿Ya lo tienen, hermano? Ok, dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre, jamás. Hermanos, ¿qué significa eso? Si yo estoy leyendo, y no nos metas en tentación, y yo no tengo en cuenta el contexto inmediato. Perdón, hermanos. Es 6:13. Perdón, hermano, perdón. Ok, dos cosas importantes. Qué bueno que me equivoqué. Lee Mateo 5:13. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. ¿Qué es lo que tenemos en ese versículo, hermano? ¿Qué figura de lenguaje hay en ese versículo? Comparación. ¿Pero cuál? ¿Qué figura de lenguaje hay en Mateo 5:13? ¿Cómo? Metáfora. Una metáfora. ¿Dónde está la metáfora, Ariel? Si vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra. O sea, obviamente nosotros no somos sal, pero ahí vemos que hay una comparación, nos está comparando con la sal a través de una metáfora. Ahora vamos a ir hermano, a el capítulo 6, verso 10. Verso 13, perdón. Dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Vamos a dejarlo ahí. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Si yo no aplico esta regla de interpretar dentro del contexto, ¿qué es lo que yo puedo interpretar de ese pasaje? Pues Que Dios es el que nos mete en tentación. Dios es el que nos tienta. Ahora, al aplicar esta regla, interpreta dentro del contexto bíblico, yo voy a recordar que hay otros pasajes de la Escritura que dice que Dios no puede ser tentado, ni Él
tienta a nadie. Entonces ya al aplicar al interpretarlo dentro del contexto bíblico, ya yo descarto que lo que el texto está diciendo o implicando que Dios nos mete es el que nos tienta. Ahora, con el contexto inmediato de ese pasaje, dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que significa eso? No nos metas en tentación. ¿Qué significa eso, hermano? Es una manera de Dios, de Jesús enseñarnos que debemos de pedirle a Dios qué cosa. Mira el texto, hermano, porque la respuesta está en el texto. ¿Cómo? Perdón. No. No nos metas en tentación. El texto te da la respuesta. Libre del mal. Exactamente, hermano. Que nos libre del mal. Líbranos del mal es la explicación de esa primera parte. ¿Verdad? No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. O sea, lo que Jesús nos está diciendo es que debemos orar al Señor, líbranos de caer en el mal, de caer en la tentación. ¿Sí lo pueden ver, hermano? Porque si nosotros, y es ahí un ejemplo de la importancia de interpretar, ¿qué cosa? Dentro del contexto bíblico y dentro del contexto inmediato. El contexto bíblico me dice que, o sea, por lo que dice la Biblia en otras partes de la Escritura, yo sé que no puede estar diciendo ahí, o eso no puede implicar que Dios es el que nos tienta, porque Dios no tienta a nadie, ni él no es tentado ni tienta a nadie. ¿Y qué dice Santiago? Cuando uno es tentado de cómo? Cuando somos atraídos y seducidos ¿de dónde? De nuestra propia concupiscencia, nuestra propia pecaminosidad. Por eso dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado ni él tienta a nadie. Y aquí mismo nos vemos el atributo de Dios, o sea que tiene el poder para librarnos. Para librarnos, exactamente. Que dice, porque tú y yo se duermen y el poder. Exacto, pero la explicación, sí puede ver la conexión entre esas dos frases, hermano. No nos metas en tentación. Es como que yo le dijera, Juanita, no me dejes, por ejemplo, usted me dice, hermano, ¿me puede cuidar la casa el fin de semana que me voy de paseo? Y yo le digo, Juanita, yo tengo que cuidar la casa, me voy a quedar en tu casa, te voy a cuidar, no me dejes pasar hambre, déjame comida en el frío. Si yo decirte, no me dejes pasar hambre, ¿qué quiso decirle el hermano con eso? Que le dejara comida en el frío. Es lo mismo que está pasando aquí, cuando él dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Sí puede ver la conexión como está? Eso es corrección, hermano. ¿Eh? Es corrección, una acta de corrección. No, es una como una... Porque si no están en tentación, ¿cómo nos va a librar? Bueno, es que lo que está diciendo es que nos libre de caer en la tentación, porque siempre vamos a estar siendo tentados. Pero es lo que el Señor nos está enseñando es que debemos pedirle a Él que nos libre de caer. ¿Por qué no diría cuando esté en tentación, líbrame del mal? Por la manera en que, esa fue la manera, hermano, en que el Espíritu de Dios lo inspiró. Y hay que ver, también tener en contexto, hermano, el contexto. Pero esa está en las figuras del lenguaje, ¿no? Sí, y también hay que tener en contexto. Nunca lo hace el Señor, nunca lo dice que y no nos metas en tentación, pero nunca lo hace, ¿verdad? No, porque en esa expresión lo que significa es lo que viene abajo, que nos libre del mal. O sea, es una manera de pedirle a Dios libre de caer en tentación. Ahora, el último texto que quiero ver con ustedes, para terminar con la regla número 2, dame 2 minuticos solamente, hermano, es Mateo, capítulo 18, verso 18. Mateo 18, 18. Y 19. ¿Quién lo quiere leer, hermano? Sí. En verdad os digo, todo lo que está en la tierra, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Además os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que
diciendo Jesús ahí, hermano? ¿Qué usted interpreta? No lee el contexto. Y yo creo que usted me diga cómo tradicionalmente hemos interpretado este pasaje. Cuando dice, en verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. En el matrimonio se podría, o sea, normalmente es lo que cuando casan a una persona o algo, Usan ese pasaje. sí. Ok, ahora, esa quizá una interpretación que algunos le dan. ¿Qué otra interpretación le han dado a ese pasaje? Cuando dice, cuando oran que yo ato en el nombre de Jesús. Yo ato, exacto, ato enfermedades, ato a Satanás, y desatamos prosperidad, desatamos bendición, abundancia. Ahora, el texto no es eso lo que está diciendo, ni para el matrimonio, ni para esas cosas que nosotros que muchas veces hemos oído. El versículo que le sigue después dice, porque donde quiera que estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Cuántos de ustedes han oído ese versículo? Que lo aplicamos cuando la iglesia está vacía. Hermano, alaba al Señor, porque dice la Biblia que donde quiera que estén 2 o 3, ahí está el Señor. Pero cuando está uno también está el Señor. Cuando lo interpretamos dentro del contexto bíblico, nos damos cuenta que eso no es lo que quiere decir ese pasaje, porque donde quiera que haya un solo cristiano, ahí está Dios. Ahí está la plenitud de Dios, porque Dios ha hecho morar su espíritu en nosotros. Cuando usted está orando en su casa, allí está Dios. Cuando usted está orando en el hospital, allí está Dios, porque Dios, el espíritu de Dios habita en nosotros. Ahora, entonces, ¿de qué está hablando? Bueno, cuando vamos al contexto inmediato, nos estamos dando cuenta de que está hablando, hermanos, de la disciplina bíblica. No tenemos tiempo, vamos a dejarlo ahí y vamos a comenzar el miércoles que viene aquí para poder explicarle bien, para que usted pueda ver cómo esta regla aplica. Vamos a ponerlo en pie, hermano, y vamos a orar para ser despedidos en esta noche. Si tienen alguna duda, hermano, no duden en preguntarme y para yo poder ayudarle a entender mejor esta verdad. Padre Celestial, en esta hora te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por tu palabra. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú nos ayudes a poder aplicar estos principios de interpretación bíblica en nuestro estudio diario de la Escritura. Señor, pon hambre y sed de ti en nuestros corazones para que día a día podamos venir a la Escritura y saciar nuestras almas de ti. Señor, bendice a tu pueblo con paz y gozo en esta noche, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Que la gracia del Señor sea con ustedes. Estamos despedidos.